Hola, en este vídeo vamos a ver los aspectos fundamentales de la física nuclear, sus conceptos generales, y vamos a aprovechar también para hablar de las interacciones fundamentales. Bueno, en primer lugar, vamos a intentar tener en cuenta que cuando hablamos de física nuclear nos estamos refiriendo al núcleo de un átomo. Y cuando hablamos de un núcleo de un átomo, cuando hablamos del núcleo de un átomo, en primer lugar tenemos que definir qué es un átomo. Bueno, un átomo es la partícula fundamental que constituye la materia, y los átomos en su interior no son más, teniendo en cuenta el concepto del modelo atómico que nosotros utilizamos, que es el modelo de la mecánica cuántica. Un átomo está formado por un núcleo en el que hay una serie de partículas que son los protones y los neutrones, y alrededor, en unas regiones del espacio en las que nosotros no sabemos exactamente dónde están, pero son regiones en las que hay máxima probabilidad de encontrarlos, encontramos los electrones. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de física nuclear, nos estamos refiriendo no al átomo en general, sino que nos estamos refiriendo al núcleo en concreto. Y para nosotros un núcleo va a estar formado simplemente por una serie de partículas, protones y neutrones, sin tener en cuenta la corteza del átomo, sin tener en cuenta los electrones. Nosotros no vamos a ver las interacciones que se establecen entre los electrones, las interacciones que se establecen entre átomos, es de lo que se ocupa la química. Nosotros en la parte de la física nuclear simplemente vamos a ver qué le ocurre a los núcleos de los átomos. Bien, antes de seguir hablando vamos a hacer un pequeño resumen, por tanto, de las partículas que hay en el núcleo de un átomo. En cuanto a las partículas que nos podemos encontrar en el núcleo de los átomos, nosotros vamos a hablar en general de protones, neutrones y electrones. ¿Y no hay más partículas? Sí, claro, hay más partículas, nosotros podemos encontrar más partículas en la naturaleza. Lo que pasa es que la clasificación de esas partículas sería tan grande y sería tan compleja que excede los límites de este tema. Pero podemos hacer una clasificación general en función de la estructura interna de esas partículas. Nosotros sabemos que los protones y los neutrones son las partes interiores de los átomos, son las partículas que forman parte de los átomos. Y sabemos que esas partículas tienen a su vez una estructura interna. Esas partículas están formadas por unas partículas más pequeñas que se llaman quarks. Esos quarks no forman parte de todas las partículas, sino que hay algunas partículas que están formadas por quarks, que reciben el nombre de hadrones, y hay otras partículas que no están formadas por quarks, que reciben el nombre de leptones. Dentro de los hadrones más importantes, a nosotros, a efectos del estudio del núcleo, vamos a encontrar lo que nosotros conocemos como protones y lo que nosotros conocemos como neutrones. Mientras que dentro del apartado de los leptones vamos a poder encontrar a los electrones. Esas tres serían las partículas fundamentales que constituyen para nosotros los núcleos: protones, neutrones y electrones. Los protones y los neutrones están formados por quarks, son hadrones, mientras que los leptones no están formados por quarks, los electrones no están formados por quarks, son leptones. En cuanto al tamaño, pues ya aparece aquí representado ligeramente en el esquema. Los protones y los neutrones son aproximadamente iguales, tienen una masa muy parecida, prácticamente igual, mientras que los electrones son muchísimo más pequeños y tienen una masa también mucho más pequeña. Los electrones y los protones tienen carga, los protones tienen carga positiva, los electrones tienen carga negativa, y la característica es que la carga es exactamente igual, pero de signo contrario. La carga de los electrones es negativa, mientras que la carga de los protones es positiva. Y los neutrones son partículas que no tienen carga. Bien, en cuanto a esto, vamos a ver ahora cómo nosotros representamos los átomos. En cuanto a la representación de los átomos, o en este caso, en el caso que a nosotros nos ocupa, de los núcleos, vamos a utilizar una representación basada en un símbolo. Este sería el símbolo del elemento, un número que colocamos arriba, que se representa con la letra A, y un número que colocamos abajo, que se representa con la letra Z. Decíamos que X es el símbolo
del elemento químico, el símbolo que aparece en la tabla periódica, que A es el número másico y que Z es el número atómico. Se me ha escapado la tilde de átomo. Bien, aquí el símbolo, pues el símbolo que es del elemento en la tabla periódica, A, el número másico, es el número relacionado con la masa que tiene ese átomo y es igual al número de protones y neutrones que hay en el núcleo. Es la suma de los protones más los neutrones que hay en el núcleo, es decir, el conjunto de partículas total que hay en el núcleo. Este núcleo que hemos representado aquí, por ejemplo, su número másico sería 4 porque tiene 4 partículas en el núcleo. Mientras que el número atómico representa simplemente el número de protones que tiene ese núcleo en su interior, ese átomo en su núcleo. Y es el número que identifica al elemento. El símbolo, el nombre del elemento, el tipo de elemento que vamos a tener, depende directamente de cuál sea el número atómico. Si el número atómico tiene un valor de 4, pues entonces estaremos hablando de un átomo de berilio. Si el número atómico tiene un valor de 1, estaremos hablando de un átomo de hidrógeno. Si tiene 2, helio. Depende del número de protones que haya en el núcleo, así tendremos un valor correspondiente del número atómico y un nombre y un símbolo del elemento. Esa es la forma en la que nosotros vamos a representar a los núcleos. Es verdad que los átomos también se representan utilizando aquí en la esquina superior derecha la carga eléctrica. En el caso de que sea un átomo neutro no aparecerá nada. En el caso en el que sea un ion, un catión o un anión, se le pondría el símbolo correspondiente a su carga. Pero nosotros, para los núcleos, no vamos a utilizar esta representación porque simplemente nos interesa el número de partículas que lo constituyen y no vamos a poner la carga eléctrica. Cuando hablamos de los átomos, cuando hacemos la representación, cuando hablamos de las partículas y de los núcleos, debemos tener en cuenta una serie de conceptos característicos. Cuando nosotros hablamos de un núcleo, la palabra núcleo, cuando nosotros hacemos referencia a un núcleo de un elemento concreto con una serie de protones y neutrones concretas, nosotros podríamos utilizar o deberíamos utilizar la palabra núclido o bien nucleido. Mientras que al hablar de las partículas que forman parte del núcleo, las partículas que hay en el interior, nosotros haremos referencia en este bloque de física nuclear, haremos referencia a la palabra nucleón. Las partículas serán nucleones. Es decir, un núcleo cualquiera de un elemento cualquiera sería un núclido, por ejemplo, de carbono 14, un núclido de uranio 92, 238. Mientras que, por ejemplo, un protón o un electrón dentro del núcleo sería un nucleón. Si nosotros decimos que un núcleo de helio tiene 4 partículas, podríamos decir que un núcleo de helio tiene 4 nucleones. Además, hay un concepto muy importante que es el concepto de isótopo, que hace referencia a que hay átomos de un elemento concreto que pueden ser diferentes. No todos los átomos del mismo elemento son iguales. Esto se pone de manifiesto, por ejemplo, hay muchísimos ejemplos, pero uno de ellos es el caso de los átomos de carbono 12,6 o bien los átomos de carbono 14,6. Estos dos átomos son átomos de carbono porque tienen 6 protones en el núcleo, por tanto su número atómico es 6. Sin embargo, su número másico es diferente. En este caso su número másico es 12 porque tiene 6 protones y 6 neutrones, mientras que en este caso su número es 14 porque tiene 6 protones y 8 neutrones. Los átomos que tienen igual número atómico pero diferente número másico, igual número de protones pero diferente número de neutrones, son conocidos con el nombre de isótopos. Y en muchas ocasiones se habla de un isótopo de uranio, un isótopo del carbono 14, un isótopo tomamos un isótopo de cristón, un isótopo de lo que sea, cuando en realidad lo que querríamos decir es que tomamos un núcleo o un nucleido. Con este tipo de cosas, bueno, pues en realidad se acepta cualquier tipo de nomenclatura, pero debemos tenerlo en cuenta, pues si nos dicen que tomamos un nucleón o tomamos un núclido o un nucleido, que sepamos en realidad de lo que estamos hablando. Esto en cuanto a las características generales
de la notación de los elementos para hablar en física nuclear. Bueno, una cosa que es importante también es cómo con esta notación nosotros vamos a hablar de los protones, de los neutrones y de los electrones. Cuando yo he hablado de protones, neutrones y electrones he utilizado este signo, este símbolo, pero cuando nosotros lo utilicemos en las reacciones nucleares no vamos a utilizar estas expresiones, estas simbologías, sino que vamos a utilizar las siguientes. Cuando hablamos de un protón, los protones se van a representar de esta forma. ¿Por qué? Porque un protón es un núcleo que está formado por un único protón, sin neutrones y sin nada más. Y un átomo que tiene un núcleo que está formado por un protón solo correspondería con un átomo de hidrógeno. Sin embargo, un neutrón es un átomo que no tiene protones, por tanto no es un elemento químico. Vamos a utilizar como símbolo la N de neutrón. No tiene ningún protón en el núcleo, por tanto aquí le corresponde como número atómico le corresponde un 0 y tiene un neutrón, por tanto, de una partícula en el núcleo le correspondería un 1. Y por otra parte, a los electrones, en el electrón a veces se representa con la carga, a veces no se representa con la carga, depende de cómo queramos escribirlo. El electrón sería una partícula que no tiene ningún neutrón ni ningún protón, por tanto su número másico es 0, mientras que es la partícula contraria al protón y por tanto aquí se le representa con número -1. De esta forma es la forma en la que vamos a representar los protones, los neutrones y los electrones en el caso en el que los utilicemos para una reacción nuclear. Bien, por otra parte, en cuanto a la propia existencia del núcleo, si nosotros tenemos en cuenta que un núcleo está formado por protones y neutrones, no podemos explicar que varios protones estén unidos tan cerca formando el núcleo, porque las fuerzas eléctricas que aparecen entre ellos serían tan intensas que lo romperían, alejarían a estos dos protones. Entonces, no podemos decir que la fuerza gravitatoria sea lo suficientemente intensa como para romper o mantener alejada, para vencer esa fuerza eléctrica. Por tanto, es necesario incorporar una nueva fuerza, un nuevo tipo de fuerza para poder explicar la existencia del núcleo. A esta fuerza se le conoce como fuerza nuclear fuerte. Por tanto, a la hora de explicar la física nuclear debemos tener en cuenta una nueva interacción y es el momento perfecto para hacer un repaso de las interacciones fundamentales que nos encontramos en el universo. En realidad, en el universo nosotros podemos encontrar, o al menos se conocen, se han descrito 4 interacciones fundamentales. Estas interacciones fundamentales son la primera, la que hemos estudiado en otras ocasiones, desde los primeros análisis de la dinámica que realizamos en el instituto, es la interacción gravitatoria. Interacción gravitatoria, que es la fuerza de la gravedad. La interacción gravitatoria se caracteriza por ser una de las interacciones, bueno, en realidad es la interacción más débil que existe. Es muy débil, afecta a las partículas que tienen masa, solo la sienten aquellas partículas que tienen masa. Es una fuerza que actúa a distancia infinita y es siempre atractiva. Es una fuerza en la que las partículas que la sienten siempre se atraen. Y por tanto, por ser siempre atractiva y actuar a distancia infinita, aunque es muy débil, no puede ser apantallada y por tanto es la fuerza responsable de la existencia del universo tal y como nosotros lo conocemos, la existencia de las galaxias, de las interacciones entre planetas, entre estrellas, entre sistemas planetarios, en fin, de este tipo de historias. Por tanto, ya os digo que es la responsable de la existencia del universo tal y como nosotros lo conocemos. Por otra parte, la interacción electromagnética ya no sé ni escribir. La interacción electromagnética es una interacción bastante fuerte, es muy fuerte,
mucho más fuerte que la interacción gravitatoria. Es una interacción que afecta a las partículas que tienen carga eléctrica. También actúa a distancia infinita, aunque presenta una característica, y es que puede ser atractiva o puede ser repulsiva. Y este hecho de que dos partículas se puedan repeler hace que esta fuerza pueda ser apantallada, y por eso a grandes distancias o en casos globales en los que afectan a gran cantidad de partículas, gran cantidad de materia, al final la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética es apantallada y sus efectos se anulan, mientras que la interacción gravitatoria permanece. Por eso la responsable de las interacciones a gran escala en el universo es la interacción gravitatoria, no la interacción electromagnética, a pesar de ser mucho más fuerte. Y la interacción electromagnética es la responsable de la existencia de los átomos tal y como los conocemos, porque las interacciones que se establecen entre los electrones en la corteza y los protones en el núcleo es lo que hace que existan los átomos de la forma en la que nosotros los estudiamos y los conocemos. Pero como estas dos fuerzas no son necesarias para explicar la existencia de los núcleos, de los átomos, entonces es necesario postular, es necesario analizar una fuerza nueva, que es la fuerza nuclear fuerte. Esta fuerza nuclear fuerte es una fuerza que es muy intensa, es la más intensa de todas. Es la fuerza que presenta de todas las conocidas la mayor intensidad. Es una fuerza que afecta a las partículas que presentan una característica que por analogía a la interacción electromagnética se conoce como carga nuclear fuerte, carga nuclear, y que en definitiva van a ser los protones y los neutrones. Solo se ven afectados los protones y los neutrones por la fuerza nuclear fuerte, con una peculiaridad, y es que la intensidad con la que se atraen dos protones es igual que la intensidad con la que se atraen dos neutrones, y es igual que la intensidad con la que se atrae un protón y un neutrón. Afecta de igual forma a los protones y a los neutrones. Es una fuerza que se manifiesta solo a distancias muy pequeñas. Es intensa solo en distancias menores a 10 a la menos 14 metros, que es el tamaño aproximado de los núcleos más grandes. Entonces, en estas distancias sí se manifiesta esta fuerza nuclear fuerte, pero si alejamos dos partículas más allá de esta distancia tan pequeñísima, entonces las partículas no sienten esta interacción y es mayor, en esas circunstancias, es mayor la interacción electromagnética, que hace que se repelen las partículas, que la fuerza nuclear fuerte que las mantiene unidas. Y es una fuerza de carácter atractivo. Hace que las partículas se mantengan unidas, tanto protones como neutrones, en el núcleo, y por tanto es la fuerza responsable de la existencia del núcleo. Y por último, la fuerza nuclear débil, que es una fuerza que se pone de manifiesto en el análisis de las desintegraciones radioactivas de tipo beta. Todavía no la hemos visto, se verá más adelante en un apartado correspondiente del tema, pero vamos a decir con carácter general que la fuerza es una fuerza débil, aunque no tan débil como la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria es la más débil, la fuerza nuclear es la más fuerte. Esta fuerza nuclear es débil, es más débil que la electromagnética, pero no tan débil como la interacción gravitatoria. Afecta a las interacciones entre protones, neutrones y electrones, por tanto afectaría a este tipo de partículas. Es una fuerza que actúa también en unos rangos de distancia determinados, no tiene un rango de distancia infinito, sino que actúa a distancia aproximada al tamaño de un protón, un neutrón, es decir, distancias del orden de 10 a la menos 16 metros, distancias 100 veces más pequeñas que las distancias en las que actúa la fuerza nuclear fuerte, y es una fuerza que por las características de las interacciones entre los protones, neutrones y electrones no tiene mucho sentido decir si es atractiva o repulsiva. Es la fuerza que regula esas interacciones y, por tanto, es la fuerza responsable de la emisión radioactiva de tipo beta. Por tanto, con este pequeño análisis podríamos establecer
los elementos que caracterizan a las distintas interacciones, la interacción gravitatoria, la electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Siendo, recordamos, la fuerza nuclear fuerte la fuerza responsable de que existan los núcleos, de que las partículas en el núcleo se mantengan unidas. Y de las características de esta fuerza nuclear fuerte es de lo que va a depender la estabilidad de estos núcleos, de lo que ya hablaremos en próximos vídeos, en próximos apartados de los temas.